Paseos por la historia, con Jorge Iglesias. Imposibles viajes a la Luna, artefactos con el que surcar las profundidades marinas o aparatos dotados de una gran hélice con la que poder volar. Me dirán que esos imposibles viajes a la Luna hace ya muchos años que se consiguieron, que viajar bajo el mar es fácil con un submarino y que volar es algo que hacemos a diario. Pero si esto mismo se lo hubiese dicho hace 150 años, den por seguro que me hubiesen tomado por un loco. Y quizá eso es lo que pensaron de nuestro protagonista de esta noche, un soñador que a mediados del siglo XIX logró vislumbrar el futuro y hacer volar la imaginación de millones de personas. Recorran conmigo un paseo de 20.000 leguas por la historia y sumerjámonos cual Nautilus en la vida y obra de Julio Verne, el padre de la ciencia ficción. El 8 de febrero de 1928 nace en Nantes Jules Gabriel Verne, hijo de una acomodada familia de la burguesía francesa. Nada más nacer, ya tienen su futuro decidido. Como primogénito, Julio será abogado y continuará la tradición familiar. El padre de Julio era un adinerado abogado al igual que su abuelo paterno, así que este, cuando creciese, debería convertirse en otro orgulloso jurista de la familia. El pequeño Verne pasa su infancia entre los veleros y gabarras que surcan las aguas del Loira. Nantes es una pequeña pero bulliciosa ciudad con un intenso comercio marítimo, repleto de marineros que cuentan sus 1001 aventuras por el mundo. Uno de los antepasados de Julio había sido uno de esos aventureros, un distinguido explorador del que los Verne aún conservan un puñado de cartas. Unas cartas en las que narra fascinantes historias de mundos inexplorados, de mares lejanos y de seres jamás vistos. Para darnos más información sobre la intensa vida de este gran personaje, qué mejor que otro gran escritor, compañero de programa y amigo. Javier Sierra, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Javier, fueron muchas cosas las que influyeron en el joven Verne y le dotaron de esa gran imaginación, ¿verdad? La juventud de Julio Verne está ya marcada por la época de los grandes descubrimientos geográficos. Habían quedado atrás las grandes aventuras de las superpotencias como España o Inglaterra en sus descubrimientos geográficos, pero Francia estaba en un momento de expansión, de franca expansión. Había muchas publicaciones, muchos boletines geográficos que se editaban en esos momentos en París, y Julio Verne, el joven Julio Verne, estaba muy atento a ellos. Indudablemente aquello le influyó, igual que le influyeron otras cosas, las exposiciones que en esa época se hacían, por ejemplo, sobre Egipto. Francia vivía una auténtica egiptomanía en aquella época, se hablaba de momias, de maldiciones, de lugares exóticos, y en la mente de un hombre con una imaginación tan fértil como Julio Verne, aquello prendió como el fuego. Otra de las personas que hará volar la imaginación de Julio es una de sus profesoras, la señora Sambain. A la señora Sambain le gustaba contar a sus alumnos la historia de su marido, un capitán que había zarpado hacía más de 30 años y al que ella imaginaba en medio de peligrosas aventuras que le impedían regresar a su lado. Nuestro joven protagonista se queda ensimismado ante estas historias de aventuras y grandes misterios por descubrir. Años después, esta profesora será la protagonista de uno de los relatos de Verne, en el que la señora Sambain se convertirá en toda una heroína que parte en busca de su marido.
Durante su adolescencia, Julio pasa la mayor parte del tiempo junto a su querido hermano Paul. Los dos son educados de forma rígida y severa. Si quieren ser hombres de provecho, deben estudiar bajo una gran disciplina. ¿De qué otra manera si no podrá heredar Julio el prestigioso bufete de la familia? Pero a él lo que le gusta es escribir. Bueno, escribir y su prima Caroline. Ay, Caroline, Julio no puede parar de pensar en su bella prima, en sus labios, en sus ojos, en su pelo. Caroline es una bonita adolescente y aunque solo es una jovencita, no le va mucho eso del romanticismo. Ella es bastante más práctica, más ambiciosa y solo espera encontrar un buen partido. Ante el rechazo de su amada, Julio entra en una profunda tristeza. No quiere ver a nadie. Necesita estar solo en compañía de su pluma. Cuando recibe la noticia de que Caroline ya ha sido prometida con otro de sus primos, el corazón de Julio queda destrozado. No aguanta ni un minuto más en Nantes. Quizá lo mejor sea poner tierra de por medio y obedecer a su padre. El 10 de noviembre de 1848, Verne parte para comenzar sus estudios de Derecho. Nos vamos a París. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. En la gran y ajetreada capital disfruta de su recién adquirida libertad. París es una inmensa urbe repleta de literatos y tertulias a las que acudir. Aunque el dinero asignado por su padre para mantenerse en la ciudad no es gran cosa, gasta gran parte de su dinero en su pasión por los libros. Si quiere ser un gran dramaturgo, necesita leer a los grandes. Cuentan que para poder hacerse con las obras completas de Shakespeare y Molière, pasa los días a base de solo pan y leche. Pasan los meses y Julio sobrevive estudiando Derecho de mala gana y disfrutando de las tertulias literarias a las cuales acuden lo más granado de las letras francesas. En una de estas veladas ocurre un cómico suceso que resultará clave para la vida de nuestro protagonista. En una de estas veladas en casa de la señora Barer, mientras bajaba las escaleras, Julio se tropieza con un voluminoso señor que subía de forma agitada. El grueso señor agita su bastón furiosamente ante la cara del joven, pero este, en vez de excusarse ante el enojado caballero, le pregunta: ¿Ha cenado usted, señor? Perfectamente, joven, y nada menos que una tortilla de tocino a la nantesina y... Las tortillas de tocino a la nantesina de París no valen nada, señor. ¿Me oye? Hay que echarles azafrán para que se entere. Así que sabe usted hacer tortillas, joven. ¡Ja! Que si sé hacer tortillas, señor, sobre todo me las sé comer. ¿No llevará usted ahí alguna? ¡Qué insolente es usted! Tenga mi tarjeta. Es inútil que me dé la suya. Vendrá usted este miércoles a mi casa a hacer una tortilla. Cuando mira la tarjeta, se da cuenta que el orondo señor es ni más ni menos que Alejandro Dumas. Alejandro Dumas y Julio Verne comienzan una gran amistad en la que Dumas llega a tratarle como a un auténtico hijo, enseñándole, corrigiéndole y guiando a nuestro protagonista hacia su ansiado éxito. Llegado el momento y aún más reafirmado en su idea de convertirse en un gran escritor de teatro, decide escribir a su padre diciéndole que aunque ha conseguido terminar la carrera de Derecho, eso no es lo suyo y pase lo que pase no piensa volver y ni mucho menos ejercer la profesión. Algo que, como resulta lógico, desata las iras de su padre. Su hijo se ha vuelto loco y no piensa contribuir de ninguna manera a que su hijo tire todo por la borda. Desde este momento, le retira el pequeño apoyo económico con el que Julio conseguía sobrevivir. Pasando grandes dificultades económicas, Verne acepta pequeños trabajos en los que consigue ir tirando mientras sigue escribiendo. Para olvidar el hambre voraz que sufre durante este periodo, se refugia en la lectura.
La Biblioteca Nacional de París se convierte en el sitio ideal donde pasar las horas, leyendo y descubriendo nuevos autores. Durante sus largas estancias en la Biblioteca Nacional, comienza a interesarse por otro tipo de lecturas más técnicas. Física, química, mecánica, balística, geografía... Un interesante mundo por descubrir y del que tomar buena nota. Es en este momento cuando llega a su cabeza la idea de incluir estas materias en sus novelas. ¿Por qué no mezclar en sus historias los revolucionarios logros técnicos que están surgiendo? De esta manera, nace lo que él mismo llamará novela de la ciencia, más conocida como ciencia ficción. Aunque podemos considerar a Julio Verne como padre de este género, o podría ser el famoso H.G. Wells. Sí, Julio Verne yo creo que verdaderamente es el padre de la ciencia ficción. Porque la ciencia ficción no solamente es un género que hable de extraterrestres, de conquistas de otros mundos, etcétera. Es, como su propio nombre indica, un género que catapulta a la ficción hacia el futuro. Con el paso del tiempo, Julio Verne sigue escribiendo todo tipo de obras comunes a la época. Solo una de ellas es diferente, algo inédito hasta el momento, con el que intenta poner en práctica aquello de incluir aventuras imaginarias dotadas de los nuevos avances científicos. En busca de un editor para publicar, uno de ellos ve el futuro que puede suponer las obras de Verne. Será Pierre-Jules Hetzel. Jules Hetzel es el gran editor del momento en Francia. Viene a ser un poco como el José Manuel Lara de nuestros días, ¿no? Es el hombre que publica los grandes clásicos, el que contrata a los escritores del momento para que escriban sus obras casi a cambio de un sueldo, de una manutención fija, y decide apostar por Julio Verne cuando lee 5 semanas en Globo. A partir de la lectura de esa novela, él le ofrece la posibilidad de seguir publicando en sus sellos y Verne toma ese guante rápidamente y comienza a trabajar de una forma imparable. Un Hetzel que cree firmemente en el futuro que este tipo de literatura puede tener y no duda en firmar un contrato de exclusividad con el autor que les unirá para toda la vida. Sí, el contrato de Julio Verne con Jules Hetzel es un contrato que hoy definiríamos absolutamente como leonino. Es un contrato que efectivamente le obliga a escribir una serie de obras fijas al año. Se habla entre 2 y 3 obras. Esto le fuerza también a una cadena de trabajo y de documentación muy tremenda. Es verdad que el universo literario de Verne es un universo que él centra mucho en las aventuras y en la exploración y en la fascinación por los países desconocidos. Pensemos que en la época en la que él publica sus aventuras, la mayor parte de la población no tenía otra forma de llegar a ese tipo de datos, sino a través de revistas muy especializadas. Un gran éxito que fue ganando a pulso gracias a su gran imaginación y a una forma de trabajar sin descanso en sus fantásticas obras. A veces tan fantásticas que incluso alguna de ellas parece demasiado arriesgada para su publicación. Tanto que algunos de los manuscritos que llegan a manos del editor terminan por ser metidos en un cajón porque el editor no estaba muy seguro de que no fueran demasiado fantasiosos. Eso ocurre en particular con un libro, que es uno de los primeros, lo escribe poco después de 5 semanas en Globo, que se titula originalmente París en el siglo XX, en donde Julio Verne imagina una capital de Francia iluminada con farolas eléctricas, en aquella época eran de gas, surcada por trenes eléctricos que comunicarían, todos los extrarradios. Inventa algo que él llama pantelégrafo,
que era una caja que se conectaba a la línea telegráfica y que tú podías utilizar introduciendo una hoja en un extremo y al otro lado de la línea telegráfica otra caja lo reproducía, es decir, se inventó el fax, ¿no?, de alguna manera, e incluso llega a criticar que puedan existir condenas a muerte en las que los ejecutados o los condenados fueran llevados, digamos, a la tumba a través de descargas eléctricas. Se inventa también la silla eléctrica mucho antes de que se pusiera en marcha. 5 semanas en globo de la Tierra a la Luna, los hijos del Capitán Grant, 20.000 leguas de viaje submarino, y en 1872 publica la que será su obra cumbre, La Vuelta al Mundo en 80 días. La Vuelta al Mundo en 80 días es un poco la que recoge su espíritu aventurero y viajero por excelencia, pero después tiene algunas otras que han quedado un poco en el limbo de las profecías frustradas, ¿no?, de Julio Verne. Quizá la más famosa sería El viaje al centro de la Tierra. Viaje al centro de la Tierra es, dentro de la categoría de sus viajes extraordinarios, el único que no hemos podido reproducir. Nadie ha hecho esa expedición, nadie se ha metido por el cono de un volcán para llegar al corazón del planeta, nadie ha descubierto el mundo perdido que ya habían imaginado otros autores como Arthur Conan Doyle. En fin, todo eso ha quedado un poco, digamos, como profecía no cumplida. El resto, pues te diría que en casi su totalidad se ha superado ya, ¿no? Es decir, ya tenemos submarinos, tenemos máquinas voladoras, tenemos aparatos que llegan a otros planetas, en fin, todo eso Verne ya ha quedado atrás. Verne tenía una frase que resuelve muy bien su filosofía. Él decía que todo lo que un hombre es capaz de imaginar, otro será capaz de llevarlo a cabo. Y efectivamente eso es lo que ha sucedido con su obra. El 24 de marzo de 1905, nuestro genio fallece en la ciudad de Amiens, no sin antes hacer algo que hará su figura aún más enigmática. Él decide, por alguna razón que se nos escapa, quemar todas sus notas y sus apuntes, todas las libretas que él había utilizado durante años y años para construir los personajes de sus novelas y sus tramas literarias. Fue como si hubiera querido que ardieran los andamios de su literatura para que nadie pudiera rastrear, seguir o juzgar sus pasos, y nos dejó a oscuras realmente sobre buena parte de sus fuentes de inspiración. Por eso hoy seguimos hablando de Julio Verne con esa inquietud, con ese asombro y con esa incapacidad para determinar exactamente de qué se alimentaba el autor de Los viajes extraordinarios.